por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante. Bueno, hemos estado esta semana, se celebra a nivel mundial la Semana Mayor. Nosotros aprovechamos este tiempo para predicar la palabra. Subimos el día jueves, el día viernes en una preciosa campaña en este lugar y en el día en las calles llevando el mensaje de salvación. Y bueno, nuevamente agradecer a Dios y a los hermanos que siempre tienen esa disponibilidad para apoyar todos estos programas. A los hermanos que hicieron decisión de fe en estos 2 días de campaña, les saludamos y les motivamos a seguir adelante buscando al Señor. Bueno, vamos a leer Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 12, dice de la siguiente manera hasta el verso 23. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias por tu infinito amor y por tu misericordia, por concedernos, eterno Dios, la oportunidad de poder estar delante de ti en esta mañana. Gracias, mi buen Señor, por tu misericordia y por tu infinita bondad. Te pido que nos bendigas una vez más a través de tu palabra, que uses tu palabra para ministrar a nuestra vida, para ministrar a nuestra necesidad, conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor, sin dejar de alabar, de exaltar y glorificar el nombre precioso de Cristo. Bendito sea el Señor. La primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios en este versículo, en este capítulo 15. Este capítulo 15 es el capítulo o es un tratado, el tratado más extenso que encontramos nosotros en la Biblia, que habla sobre el tema de la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor, y es importante analizarlo y tenerlo en cuenta. Quiero hablar bajo el título La importancia de la resurrección de Cristo. La importancia de la resurrección de Cristo. Podemos ver cómo el apóstol Pablo
ataca la posición central de sus oponentes. Estos oponentes que en Corinto decían y hablaban de manera tajante que los muertos no resucitan. Y era una enseñanza que estaban propagando de manera rápida y que estaba de alguna manera afectando a los hermanos de la iglesia. Y por ese propósito, el apóstol Pablo escribe este capítulo, este tratado muy amplio, muy extenso sobre la resurrección. Y la respuesta del apóstol Pablo a esta posición de ellos era que si ellos adoptaban esa posición, eso quería decir que Jesucristo no había resucitado. O sea, si la iglesia recibía esa enseñanza, si la iglesia creía esa enseñanza que estaban transmitiendo estos falsos maestros, y ellos la abordaban, la abrigaban dentro de la iglesia, el apóstol les decía: entonces la posición de la iglesia es que Jesucristo no resucitó de los muertos. Y si Cristo, él les dice, si Cristo no resucitó de los muertos, en ese caso se desintegra la totalidad de la fe cristiana. O sea, el apóstol les dice: si Cristo no resucitó, aquí estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no resucitó, no estamos haciendo nada en la iglesia. Si Cristo no resucitó, nuestra adoración es vana. Si Cristo no resucitó, nuestra alabanza es vana. Si Cristo no resucitó, todo lo que gira alrededor de la vida cristiana no tiene sentido. Bendito sea el Señor. Por eso en este pasaje el apóstol razona acerca de esta gran verdad, y él les hace y lo hace, ese razonamiento lo hace desde dos puntos, desde dos perspectivas, una negativa y otra positiva. Mire que él les dice en primer lugar, en el verso 14, si Cristo no ha resucitado. Mire todo lo que pasa. Vamos a mirar el verso 14. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucede si Cristo no resucitó de los muertos? Y si Cristo, verso 14, leamos desde el verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y les dice en el verso 14, y si Cristo no resucitó, estamos en serios problemas. Estamos en problemas muy delicados. Primero, si Cristo no resucitó, su testimonio y promesa de resurrección serían falsos. Usted ve que cuando muere Lázaro y Jesús llega a visitar a Marta y a María, Marta sale al encuentro del Señor y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y qué le dijo el Señor? Él le dijo: tu hermano resucitará. En el día, tu hermano resucitará. Y ella es clara y dice: sí, yo sé que resucitará en el día postrero. O sea, yo sé que resucitará en el futuro, pero yo quería un milagro ahora. Yo no quería que él muriera, yo quería que usted llegara cuando él estaba enfermo, para que no se muriera. Y es cuando Jesús, hermano, da testimonio y hace una promesa tremenda sobre la resurrección. Y Jesús le dice a Marta: no tenemos que esperar, parafraseando,
No tenemos que esperar hasta el día postrero para que Lázaro resucite. ¿Por qué? Él le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Démosle fuerte ese aplauso a aquel que es la resurrección y la vida. Qué bueno es Dios. No hay que esperar hasta el día postrero. Él le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y luego le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, mire que el Señor da testimonio de que Él es la resurrección y la vida. Y hace una promesa y dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, todo esto se fortalece. La base de esta promesa es la resurrección de Cristo. Si Jesús no resucitó, entonces ese testimonio que le dio a Marta es falso. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces esa promesa de que todo el que cree en Él resucitará sería falso. Es lo que el apóstol les está diciendo. Miren a ver ustedes qué es lo que están creyendo. Es importante, le decía él, eso no es, bueno, si resucitó el Señor bien, y si no resucitó, a mí me da lo mismo. Lo importante es que yo siento gozo, yo siento paz, yo siento... No, esta es una verdad que yo no puedo decir, a ver, si resucitó bien y si no resucitó, no hay problema. Claro que sí hay problema. Y es lo que el apóstol les dice, o sea, el testimonio de Cristo y sus promesas, hombre, serían falsas. Y mire que les dice también que si Cristo no resucitó, la predicación de Cristo sería vana, sería absurda, sería algo sin sentido, sería algo que no vale la pena, que no tiene lógica, que no tendría razón. Eso le dice en el verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, por eso era importante recalcar la resurrección de Cristo. Porque si Él no resucitó, predicar la palabra no tiene sentido. Dar el mensaje de salvación no tiene sentido. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. A su nombre sea la gloria. Algo más. Él les dice que si Cristo no hubiera resucitado, la fe en Cristo sería inútil. En el mismo verso 14 lo dice. Y si Cristo no resucitó, Él le dice, nuestra predicación sería vana. Y les dice también, vana es también vuestra fe. Esa fe en el Señor no tiene sentido, les decía él a los hermanos. Porque algunos decían, reitero, no importa si resucitó o no resucitó, tranquilo, aquí vamos y vamos a avanzar. Le dijo el apóstol, no, así no. Así no. Porque si Cristo no resucitó, la predicación que ustedes oyen, la predicación que ustedes transmiten, es algo vano, es algo sin sentido, y la fe en el Señor no es verdadera. La fe en el Señor sería inútil. Bendito sea el Señor. Algo más. Si Cristo no hubiera resucitado, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. Él les dice ahí mismo en el verso, lo que hemos leído en el verso 14, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y el verso 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Bendito sea el Señor. Entonces, el no creer en la resurrección de Cristo iba a afectar profundamente
la doctrina de la iglesia. Iba a afectar profundamente la fe del pueblo de Dios. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque la resurrección, mire que fue el punto clave de su gozoso testimonio. Porque usted sabe cómo quedaron los discípulos después de la muerte de Cristo. Cuando ellos saben que ven a su maestro morir y ven cómo lo colocan en el sepulcro, hermano, la fe de los discípulos quedó vuelta a pedazos. Ellos se desanimaron, se desalentaron. Si hubo algo que les dio vida otra vez, si hubo algo que les colocó combustible otra vez, si hubo algo que los impulsó y les dio ánimo para predicar, para hablar con denuedo la palabra, para someterse al maltrato, a la persecución, fue precisamente el hecho de la resurrección de Cristo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Usted mira en Hechos, el capítulo 4, verso 2. Hechos capítulo 4. Bendito sea Jesús. Vive Cristo para siempre. Hechos capítulo 4, verso 2. Dice: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y mire, entonces usted se da cuenta que ellos no están asustados, no están encerrados como estaban antes de la resurrección, no están escondidos. Ahora los encuentra usted públicamente dando testimonio, los encuentra predicando la palabra sin temor, sin miedo, los encuentra dando la palabra con denuedo. Ahora los persiguen y en vez de esconderse, oran a Dios para que Dios los use, para que Dios los respalde cuando van a transmitir la palabra. O sea, si había algo que el punto clave en el gozoso testimonio de los discípulos y de la iglesia primitiva, era la resurrección de Cristo. Fue la resurrección de Cristo, ese combustible, ese vehículo que los impulsa ahora a hablar con libertad, a hablar con denuedo y con poder la palabra del Señor. Entonces, mire todo lo que afectaba en la iglesia el hecho de no creer en la resurrección de Cristo. Pero también les dice que si Cristo no hubiera resucitado, la experiencia cristiana sería un engaño. El verso 17 del capítulo 15 de Primera de Corintios dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, toda la experiencia del cristianismo, toda la experiencia de la vida cristiana sería un engaño. Sería un engaño el perdón de pecados. Sería un engaño la justificación por la fe. Sería un engaño la comunión con Dios. El cielo sería un engaño. Las vidas cambiadas sería un engaño. O sea, todo sería un engaño. Nada tendría sentido. Que alguien dijera, abro mi corazón, recibo a Jesús como mi Salvador, no tendría sentido. El decir que mis pecados han sido perdonados no tendría sentido si Jesús no resucitó.
La justificación por la fe en Cristo, en su sacrificio en la cruz, no tendría sentido si Cristo no resucitó. El cielo no tendría sentido. Eso que Jesús le dijo al hombre que murió al lado de él: hoy estarás conmigo en el paraíso, no tendría sentido si la resurrección de Cristo no fuera real. Las vidas que fueron cambiadas, los que fueron transformados, los que fueron hechos nuevas criaturas por el poder de Dios, no tendría sentido si Cristo no hubiera resucitado. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. O sea, no podríamos decir que hemos cambiado si Cristo no resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. No podríamos decir que hemos sido justificados si Cristo no resucitó. No podríamos decir que nuestros pecados han sido perdonados con el sacrificio de Cristo en la cruz si Él no resucitó. Pero sabemos que hemos sido perdonados. Sabemos que hemos sido justificados. Sabemos que nuestra vida ha sido cambiada. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. A su nombre gloria. Si Cristo no hubiera resucitado, los creyentes que habían muerto en el pasado serían aniquilados. Serían reducidos a nada. No, todo se hubiera perdido, porque el verso 18, Pablo dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Murieron engañados. Fueron aniquilados. Fueron reducidos a nada. Y luego les dice algo más: si Cristo no hubiera resucitado, el verso 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, Él les dice: si Cristo no resucitó, y Él es nuestro todo. Porque en esta vida, ¿en quién más esperamos? ¿En quién más espera en esta vida la iglesia? Hermano, la esperanza de la iglesia es el Señor. La esperanza suya es Cristo. Lo que lo mueve a usted estar aquí es Cristo. Lo que lo trae a usted a la iglesia es Cristo. Lo que lo hace a usted adorar es Cristo. Lo que lo hace alabar es Cristo. Lo que le hace decirle no al pecado, no a la tentación, no a lo malo, es Cristo. Es la comunión con Él, es su presencia, es su gracia, es disfrutar de su bendición. Porque Cristo resucitó, usted y yo comunión con Él. Usted y yo lo sentimos. Usted y yo sentimos su presencia. Dios es real. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Él es nuestro todo. Sin Él somos nada. Y si esperamos en Él, si nuestra esperanza en esta vida es Él, si dependemos enteramente para todo, aún hasta para la eternidad en Él, y si no resucitó, ¿sabe qué dice el apóstol? Cuando dice somos los más dignos de conmiseración de los hombres, está diciendo somos los más dignos de lástima en el universo. Somos los más dignos de lástima en el universo si el Señor no resucitó. Él enfoca este tema desde dos perspectivas diferentes y hemos mirado la primera. Cristo no resucitó.
Si Él no hubiera resucitado, pasaría todo lo que hemos mencionado. Todo. Pero luego lo abarca desde el punto de vista positivo. En el verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, Él le habla de todas estas cosas, pero les dice: la realidad es que el Cristo que murió en la cruz del Calvario y fue llevado a la tumba, no quedó en la tumba. La muerte no tuvo poder para retener a Cristo en la tumba. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? La muerte no pudo retener al Cristo de la gloria bajo su control, porque al tercer día nuestro Cristo resucitó. A su nombre sea la gloria. Bendito sea Cristo para siempre. Ahora Él lo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y cuando dice, hombre, si Cristo resucitó como verdad sucedió, está diciendo, por tanto, la predicación del evangelio no es en vano. Por eso vale la pena, en otros términos, seguir predicando. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Alabado sea el Señor. La gran comisión sigue siendo necesaria. La iglesia debe seguir predicando la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y si usted y yo creemos que Cristo resucitó, hay que seguir saliendo a las calles a decirle a Bucaramanga: hay esperanza para Bucaramanga, hay esperanza para su hogar, hay esperanza para su vida, hay esperanza para su familia. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Hay que seguir haciendo la gran comisión. Hay que seguir llevando la palabra porque Cristo resucitó. Si usted y yo no salimos a decirle al mundo y a compartir la palabra con ellos, estamos creyendo lo que creían muchos hermanos en Corinto: Cristo no resucitó y la predicación no vale la pena. Cuando usted y yo no le transmitimos a otros las verdades de Dios, el mensaje de Dios, estamos diciendo que no vale la pena predicar, que el mensaje de Dios no cambia, no transforma. Y a veces caemos en ese temor. Pero yo, ¿qué le voy a decir a fulano si ese no cambia? ¿Qué le voy a decir a mengano si él no va a cambiar? No, usted y yo lo que tenemos que hacer es dar la palabra. Porque usted y yo no vamos a cambiar a nadie. Usted y yo no podemos cambiar a nadie. Es más, no podemos cambiarnos ni nosotros mismos. Amén. Pero la palabra que transmitimos no es la palabra nuestra, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Dice: y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos. Alabado sea el Señor. Esta palabra es una palabra de poder. Esta palabra es una palabra que transforma, que cambia. Y por eso hay que dar esa palabra, hay que transmitir esa palabra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces Él dice: por tanto, la predicación del evangelio no es en vano. Hay que seguir predicando. El evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvar. O sea, si Cristo resucitó, el evangelio está lleno. Esa palabra poder, en el griego habla de dinamita, habla de una explosión. Y no de cualquier explosión, habla de una explosión que deja cráteres enormes
enorme, es una explosión inmensa. El evangelio está cargado de la dinamita de Dios. El evangelio está cargado del poder de Dios. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Alabado sea el Señor para salvación. ¿Por qué? Porque está cargado no del poder del predicador, no del poder del mensajero, está cargado del poder de Dios. Y es ese poder de Dios que cuando entra a un corazón y hace explosión, la persona no resiste. Es ese poder de Dios que cuando llega a la vida de la persona y hace explosión, esa vida no resiste. Usted sabe que donde hay una enorme carga de dinamita y hay explosión, hermano, cuesta a veces para conseguir los residuos del resultado de esa explosión. Alabado sea el Señor. Donde llega la palabra de Dios, suceden cosas extraordinarias, suceden cosas maravillosas. Lo que pasó en su vida cuando llegó la palabra, lo que pasó en mi vida cuando llegó esta palabra, ese poder que lo cambió a usted y me cambió a mí, ese poder no ha cambiado. Ese poder sigue cambiando, ese poder sigue transformando, ese poder sigue salvando, ese poder sigue liberando, ese poder sigue sanando, ese poder sigue rompiendo cadenas, ese poder sigue transformando vidas, porque es el poder de Dios, hermanos. El evangelio está cargado del poder de Dios. La palabra genuina de Dios está cargada del poder de Dios. Oh, a su nombre sea la gloria. Estábamos en una ocasión en una confraternidad y estaba el ministro predicando la palabra, y predicaba la palabra, y uno sentía ese poder de esa palabra, y sentía uno, hermano, como una revolución interna cuando esa palabra entra, y uno siente que lo está escarbando por dentro, que está removiendo. Uno siente como una revolución. Literalmente uno siente que está pasando algo dentro de uno, que algo está sucediendo en la vida de la persona, y uno dice: Padre, qué palabra, una palabra poderosa. En esa confraternidad estaba fluyendo cuando alguien grita a la parte de atrás y se viene corriendo por el pasillo poseído por demonios, y le decía al predicador: cállese, cállese, que esa palabra me quema, cállese, que esa palabra me atormenta, cállese, que esa palabra me hace daño. No quiero oír esa palabra, no quiero escuchar esa palabra. Esa es la palabra de Dios, que está cargada de su poder, que aún los demonios no la pueden resistir. Qué bueno es el Señor. Cristo ha resucitado de los muertos. Vive el Señor para siempre. Como Cristo resucitó de los muertos, nuestra experiencia cristiana es genuina. Amén. Hemos sido libres de nuestros pecados porque Cristo resucitó de los muertos. O sea, disfrutamos de la presencia de Dios. Nuestra relación con Dios es genuina porque Él resucitó. Eso que sentimos es genuino porque Él resucitó. Somos bendecidos en nuestra vida espiritual porque Él resucitó. Mira el verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero Él les dice: como Cristo resucitó, ya no estamos en nuestros pecados. Ya no somos esclavos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque mire que fue la muerte de Cristo el precio que Él pagó por nuestros pecados. Pero la resurrección de Cristo fue la evidencia de que Dios había aceptado
aceptado ese pago que Cristo dio por la humanidad. Por eso era importante que Él resucitara. Porque Cristo con su muerte estaba diciéndole a Dios: estoy pagando el precio por el pecado de la humanidad. Acuérdese que Él en la cruz dijo: consumado es. Y compartíamos en una ocasión, creo que aquí, que esa palabra consumado quería decir pagado o quería decir cancelado. Cuando una persona, los romanos llevaban a la cárcel a alguien, le hacían una lista. La lista de sus delitos la llama Colosenses. Y ahí colocaban, anotaban los delitos que esa persona había cometido. Así que si usted entraba al lugar donde estaba el preso, la persona privada de la libertad, usted no tenía que preguntarle por qué usted está aquí. Porque usted llegaba a la puerta o al lugar de su celda y ahí estaba el acta de los decretos, dice Colosenses. Y ahí usted miraba: está aquí por esto, por esto, por esto, y listo. Y quedaba el espacio a la parte de abajo, donde luego, cuando esa persona cumplía su sentencia, se le colocaba un sello, y el sello decía: consumado es. O sea que la persona había pagado su deuda. Entonces, cuando la persona cumplía su sentencia, quitaban el acta de los decretos de esa pared y le colocaban el sello, y luego se lo entregaban. Esta persona se llevaba ese documento y lo colocaba en la entrada de su casa. Y si alguien en algún momento lo señalaba y le decía: usted hizo esto, usted hizo aquello, no es digno de ser libre, él lo llevaba y le decía: venga. Lo llevaba hasta la casa y le decía: lea. Sí, yo hice esto, yo hice aquello, yo cometí un delito. Pero ¿sabe qué dice a la parte final? Entonces él miraba y decía: consumado es, cancelado es. La deuda que estaba pendiente ha sido cancelada. Entonces, cuando el pecador viene a Cristo, la persona que se acerca a Jesús y lo recibe como su Señor de todo corazón, dice Pablo, el acta de los decretos que nos era contraria, dice que es quitada de en medio y es llevada ¿a dónde? A la cruz. Y en la cruz se le coloca el sello: consumado es. O sea que los pecados de ese hombre y de esa mujer han sido pagados por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A usted no tienen que estarlo atormentando sus pecados pasados o esos pecados que el Señor le ha perdonado. No deje que el diablo lo atormente con cosas que el Señor ya le perdonó. Usted y yo tenemos que creer en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde dijo: consumado es. Cuando Él dice consumado es, le está diciendo al Padre: Padre, he pagado la deuda que esta humanidad tenía contigo. He pagado la deuda que los hombres tenían contigo. Amén. Ya se pagó la deuda, pero no había todavía una respuesta de Dios. Pero es cuando Cristo resucita. Alabado sea el nombre del Señor, que se da la evidencia clara de que Dios había pagado, había aceptado el pago, el precio
por nuestra redención. O sea, el hecho de que Cristo resucitó es evidencia de que Dios aceptó el pago, de que Dios dijo: estoy de acuerdo con ese sacrificio, estoy de acuerdo que usted haya derramado su sangre para pagar por el pecado de esta humanidad. Bendito sea el Señor. Por eso Él le dice: si Cristo no resucitó, ustedes todavía están en su pecado. Ustedes todavía siguen siendo pecadores, no han sido justificados, pero como Cristo resucitó, no estamos en nuestros pecados. Mire, Dios ya no nos mira. Cuando Dios lo mira a usted y me mira a mí, no mira a un pecador perdido, mira a un hombre y a una mujer que ha sido justificado. Cuando Dios lo mira a usted y me mira a mí, mira el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, y por eso podemos tener comunión con Él. Aleluya. Mire, como Cristo resucitó de los muertos, los que han muerto en Cristo tienen esperanza. Porque lo mirábamos en el verso 18, el apóstol les dice: entonces también, o sea, si Cristo no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo, pobrecitos, están perdidos. Están perdidos. Y usted ve, ese era el problema de los hermanos en Tesalónica, que el apóstol Pablo también tiene que escribirle la carta, porque esta misma enseñanza había afectado también a la iglesia de Tesalónica, y les habían dicho: no, eso resurrección de muertos no hay, eso venida de Cristo no hay, Cristo no viene, eso es un engaño. Y los hermanos estaban preocupados, y Pablo le envía esa carta para corregir esa falsa doctrina. Y ellos decían: hombre, nuestros seres queridos que murieron teniendo la esperanza de un día resucitar y ir al cielo, eso es vano. El apóstol les dice: no, es más, son los primeros que van a resucitar. Él les dice: eso no es vano, son los primeros. Cuando Cristo venga a levantar su iglesia, son los primeros que van a resucitar. Donde estén, alabado sea el Señor. Dice que el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice: y los muertos en Cristo. Aleluya. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Estén donde estén, lleven el tiempo que lleven, cuando Cristo venga, alabado sea el Señor, y llame así como llamó a Lázaro: ven fuera, Lázaro. Hermanos, todos saldrán a recibir al Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Como Cristo resucitó, los que han muerto en Cristo tienen esperanza. Hay esperanza de resurrección. Hay esperanza que todos nuestros seres queridos, todos los hermanos de la iglesia. Yo me acuerdo que cuando estaba en Cúcuta, a una de nuestras hermanas muy querida de la iglesia le dio un cáncer en su estómago. Y bueno, cuando ya estaba en su última etapa, una situación muy delicada, que uno llegaba a visitar la hermana y se iba uno con un dolor, hermanos. Y me acuerdo que ya en los últimos días que llegué a visitarla, orando por ella, con sus manitos muy delgaditas, me tomó de la mano y me dijo: pastor, cuando esté en mi funeral, dígale a la gente con libertad, sin miedo, sin preocupación, dígales que yo estoy en el cielo.
Y salían las lágrimas de sus ojos y le decía: pastor, en medio del inmenso dolor que siento un gozo que jamás en la vida lo he sentido. Y es que, pastor, es un gozo que no me cabe en el corazón. Y yo le he dicho a mi Señor que por favor me lleve ya, porque es que esto es muy bonito. Yo lo he escuchado a usted predicar, pastor, y por eso mi recomendación, me decía, que en algunos funerales usted ha dicho: hombre, a veces uno manda a un hermano para el cielo y quién sabe si estará allá. Sí, es la verdad. Usted va a un funeral y ahí está y usted dice: bueno, allá el hermano está en el cielo. ¿Quién sabe? O sea, el anhelo de uno es que ojalá esté allá. Porque le digo, en una ocasión, hago un paréntesis, me llamó un hermano de la iglesia, de los fieles, de los de fieles. De esos que usted dice apenas suene la final trompeta, es el primero que sale. Ese le gana hasta los muertos en Cristo. Va adelante. Y cuando su situación estaba muy delicada, me mandó a llamar, hermano, y me contó unas cosas. Dijo: esto no lo sabe mi esposa, no lo saben mis hijos, no lo sabe nadie, pastor. Pero es que estoy viendo la pelona muy cerca, dijo. Hermano, cuando uno está ya en esa realidad y se da cuenta que tiene más los piecitos al otro lado que a este, ay Dios. Y me dijo: pastor, por favor, ore por mí, que el Señor me perdone, hermano. Porque yo no me quiero ir con esta carga, no me quiero ir con estas cosas. Y bueno, yo le dije: si se hubiera muerto antes. Y le dije, ahí sentados, éramos muy buenos amigos, yo allá al lado de su funeral, hablando de todas las cosas bonitas que usted ha hecho, y yo diría: allá está con Pedro ya conversando. Y usted en tierra caliente. Entonces ella me decía, por eso la hermana me decía eso: yo lo he escuchado a usted decir que a veces se manda gente confiadamente, usted dice, uno cree que están en el cielo y andan en otra parte. Porque la Biblia lo dice, que hay gente que que esperamos ver en el cielo y no los vamos a ver. Y hay gente que no esperamos ver allá y cuando usted los vea se va a espantar. Sí, eso le dijo Jesús a los judíos. Dijo: ustedes verán a los del oriente y el occidente sentados al lado de Abraham, y ustedes que dicen que son los hijos de Abraham estarán excluidos. Entonces hay gente que uno espera ver allá y no los va a ver. Y hay gente que uno no espera ver por ejemplo, al ladrón que murió al lado de Jesús, ¿quién esperaba verlo allá? Si los otros se fueron adelante. Los que lo vieron, pegaron: ¿y este qué hace aquí? ¿Yo dónde estoy? ¿De verdad en el cielo? ¿Dónde? Pero ve, a última hora se convirtió. Y hay gente en la iglesia que usted dice: no, ese con ese ánimo que se manda, ese para el cielo no va. Ese no danza, ese no habla en lengua, yo no lo veo que brinque, yo no lo veo. No, ese no tiene espíritu. Pero es una persona con una comunión con Dios. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces ella me decía: pastor, en mi funeral, hermano, yo no he estado en una situación como esta. Una persona que está a punto de irse.
que hemos estado en experiencia que la gente lo agarra uno de la misma, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Y está con toda la libertad diciendo, es que me lleve ya, pastor, me dice. Que me lleve ya porque tengo un gozo, me decía, un gozo. Pastor, ese gozo jamás lo he podido sentir. Es una cosa que no se puede explicar, me decía, pastor, no se puede explicar lo que siento. Ayúdenme a orar para que me lleve ya, me decía, que me lleve ya, porque si esto lo siento aquí en medio de este dolor, ¿cómo será ya cuando ya no tenga dolor, no tenga nada? Y diga, y puedo ver, pastor, con mis ojos que ya están por allá profundo, me decía, pues mantenía un sentido del humor a pesar de su situación. Decía, cuando con mis ojos lo pueda ver a Él. Lo pueda ver a Él, a mi Señor, a mi Salvador, al que me está llenando de este gozo. Decía, pastor, en mi funeral diga con toda libertad que yo sí estoy en el cielo. Eso es lo que produce el hecho de saber que Cristo resucitó de los muertos. A su nombre sea la gloria. Oh, qué bueno es el Señor. Como Cristo resucitó de los muertos, somos las personas más bienaventuradas del mundo, hermano. Él dice, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima. Pero como Él resucitó, somos las personas más bienaventuradas del mundo. Bendito sea el Señor. Y quiero terminar. En tercer lugar, el texto, el verso 20, su parte final, dice que Cristo es la primicia de los que durmieron. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mire que este texto 20 hace referencia a Levíticos capítulo 23, verso 9 al 14, donde se hacía la dedicación de los primeros frutos que llegaban de esa cosecha, se consagraban y se dedicaban a Dios. Él habla de Cristo como esa primicia que bendice el resto de la cosecha. Bendito sea el Señor. O sea que la resurrección de Cristo consagraba y garantizaba la resurrección de todos los que habían muerto en Él. Por eso la resurrección de Cristo es fundamental, porque está diciendo todos los que han muerto y los que mueran en Cristo un día también, así como Él resucitó de los muertos, también resucitarán de los muertos. Todos los que mueren en Cristo un día también resucitarán en Él. Y dice que Él es la primicia de la resurrección. No quiere decir que fue el primero que murió y resucitó, porque hubo muchos que murieron antes de Él y resucitaron. Pero es la primicia, ¿por qué? Porque Él fue el primero que murió y resucitó y no volvió a morir. Porque los demás murieron, por un milagro resucitaron, pero volvieron a morir. Volvieron a morir. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín, Cristo lo resucitó, pero volvió a morir. El muerto que llevaban a sepultar los judíos y cuando vieron las bandas de los enemigos que venían detrás, llevaban ahí el cadáver, y cuando van ahí, qué bendición la de este muerto, ¿no? Precisamente van pasando por donde está el sepulcro y donde están los huesos de Eliseo.
Y van, y cuando ven que viene el enemigo, hermanos, se olvidaron del muerto y lo lanzaron y cayó sobre los huesos de Eliseo. Y los huesos de Eliseo estaban ungidos todavía, hermano. Y el muerto resucitó. Y ahora cuando el muerto se incorpora y voltea a mirar y conoce a los enemigos, a correr se dijo. Usted se imagina el que va huyendo de alguien, siempre mira atrás a ver dónde viene. Ahora cuando estos voltean a mirar y se dan cuenta que el que viene detrás es el muerto, ya se imagina que la carrera rindió más. El muerto persiguiendo a los vivos. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Por eso cantamos ese coro, unción hasta los huesos. Qué bueno que hasta los huesos de Eliseo todavía seguían siendo de bendición para otros. Aleluya. Ese resucitó con tremendo milagro al tocar los huesos de Eliseo, pero volvió a morir. Pero Cristo es la primicia, porque Él murió, resucitó y no volvió a morir ni morirá. Ascendió al cielo, está a la diestra de Dios. Desde allá intercede por nosotros, y cuando se cumpla el tiempo de Dios descenderá con voz de trompeta, con voz de arcángel. Los muertos en Cristo resucitarán para no volver a morir. Y si el Señor viniera en esta hora, usted y yo seríamos transformados para no volver a morir. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces mire que si se negaba la resurrección corporal de Cristo y la resurrección de los muertos en Cristo, se vaciaba el evangelio de su verdad y de la vida cristiana, y la vida cristiana de su realidad. Pero gracias a Dios, Cristo sí resucitó de los muertos. Por eso sigue sucediendo lo que sucede en medio nuestro. Por eso Dios se sigue moviendo en medio nuestro. Y por eso Dios sigue cambiando, sigue transformando, sigue levantando, sigue prosperando y sigue dando su bendición. Y por eso vale la pena seguir adelante. Quiero terminar leyendo estos versos en San Juan 11, 25 y 26. Aleluya. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta: Marta, ¿crees esto? ¿Qué dijo Marta? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y es lo que usted y yo creemos también. Cristo resucitó de los muertos y pronto vendrá por nosotros. Vamos a estar de pie, por favor. Qué bueno es Dios. Nuestro Cristo vive. Aleluya. Él no está en la tumba, como dice el coro, tampoco está en un madero. Ha resucitado y ahora se encuentra en el cielo. Y desde allá ha de venir a buscarnos, hermanos, a llevarnos para estar siempre con Él. Señor, te adoramos. Qué bueno eres, Jesús. Qué bueno eres, Cordero de Dios. Qué bueno eres, Salvador del mundo. Tu muerte pagó el precio por mis pecados. Tu resurrección es la evidencia de que el Padre aceptó
quitó el pago por mi redención. Gracias, Señor. Tu resurrección es la garantía, Padre. Cristo, tu resurrección es la garantía de que todos los que han muerto en ti un día resucitarán para salir a tu encuentro, Señor, y estar siempre contigo. Aleluya. Qué esperanza gloriosa.